Bueno, muy buenos días para todos. Soy Manuel Alejandro Ospite Ibáñez, residente de primer semestre de pediatría, y para hoy les traigo la guía de práctica clínica para evaluación del riesgo y manejo inicial de la neumonía en niños y niñas menores de 5 años y bronquiolitis en niños y niñas menores de 2 años. Teniendo en cuenta pues que nos encontramos acá con estudiantes, internos y compañeros en formación, voy a hablar de unas recomendaciones específicas y puntuales durante el desarrollo de la temática. Entonces vamos a pasar por una introducción, un escenario, un usuario final, una definición de términos, una metodología y unas recomendaciones. Entonces, como introducción, tenemos que la neumonía y la enfermedad diarreica aguda son las dos enfermedades transmisibles con mayor morbimortalidad. Anualmente la OMS calcula que aproximadamente 9 millones de niños se mueren al año y adicionalmente el 19% de esta cantidad es atribuible a la neumonía, por lo que en 2017 se realizó un plan global de acción para la neumonía teniendo en cuenta 4 escenarios. Primero, el manejo de los casos, el segundo, la vacunación, el tercero, la salud ambiental y el cuarto, la nutrición adecuada. Y teniendo en cuenta esto, Colombia para el 2010, inicialmente la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años pasó en una década de 36.25 por 100.000 a 19.12 por 100.000, mostrando una reducción del 47%. Entonces, esto se debió a la aplicación de dos escenarios, en este caso, el manejo de los casos con el IEPI y la vacunación con el neumococo y el hemófilos. Entonces traigo para ustedes este artículo que se desarrolló, que es un estudio de tipo transversal entre el 2013 y 2014 en el Hospital San José de Bogotá, en el cual buscaron factores de riesgo en menores de 2 años para desarrollar bronquiolitis, encontrando pues el principal agente etiológico, el virus sincitial respiratorio, asociado a las épocas con mayor cantidad de lluvias, que fueron los meses de marzo, abril y julio, y adicionalmente se encontró una asociación importante entre el estrato socioeconómico bajo y la presencia de hermanos en edad escolar. Como les venía mencionando, la guía se va a aplicar en un escenario específico. Vamos a tener una población blanco, que son todos los niños menores de 5 años con neumonía adquirida en la comunidad, y todos los niños menores de 2 años con bronquiolitis, que van a ser atendidos en los servicios de baja complejidad, incluyendo atención ambulatoria en los servicios de urgencias y de observación corta o breve, adicionalmente en los servicios de hospitalización. ¿Qué población no se va a encontrar incluida dentro de esta guía? Entonces, todos los prematuros, teniendo en cuenta un peso menor de 2.000 gramos, que no completen las 48 semanas de edad postconcepcional con bronquiolitis, todos los recién nacidos a término menores de 2 meses y preescolares mayores de 5 años, adicionalmente todos los niños menores de 5 años con neumonía y niños menores de 2 años con bronquiolitis que tengan una enfermedad crónica o recurrente del aparato respiratorio, incluyendo una displasia broncopulmonar, asma, fibrosis quística, enfermedades congénitas con compromiso o repercusión clínica, trastornos congénitos de las vías respiratorias inferiores, enfermedad neurológica moderada o grave, un síndrome de Down, por ejemplo, que se encuentren en programas o en espera de trasplante, y adicionalmente cualquier deficiencia del sistema inmune, ya sea congénita o adquirida. Como objetivos, entonces, esta guía lo que se propone es mejorar la calidad de la atención en la salud y la utilización racional de los recursos en el tratamiento de los niños menores de 5 años con neumonía y menores de 2 años con bronquiolitis, atendidos en los servicios de baja complejidad, y específicamente disminuir la variabilidad clínica injustificada en los usos del primero de las recomendaciones de prevención secundaria, segundo, en los indicadores de riesgo para la enfermedad grave, también en las pruebas diagnósticas y en los posibles tratamientos que pueden recibir. Como usuario final, entonces vamos a encontrar todos los médicos generales, los médicos de familia, los profesionales de enfermería, los terapeutas respiratorios, también los pediatras, los neumólogos pediatras y los cuidadores de los niños. Vamos a tener también una definición de términos, GDG, que es el grupo desarrollador de la guía, un lactante, que es todo niño entre 1 y 23 meses de edad, un preescolar, que es todo niño entre 2 y 5 años. Vamos a definir que la atención primaria en salud es toda asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los individuos y familias de la comunidad.
Vamos a tener también que la hipoxemia es toda disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 milímetros de mercurio, aunque vamos a ver que esto va a tener que ver según la altura y que no se debe confundir con la definición de hipoxemia, y que adicionalmente vamos a contar con un nivel de evidencia que es un sistema jerarquizado según, basado en los cuales los métodos de investigación o pruebas nos pueden ayudar a nosotros los profesionales a valorar la fortaleza y la solidez de la evidencia científica. Entonces, ¿qué aspectos importantes toca esta guía? Evaluación de los factores de riesgo para el empeoramiento, también la calificación del riesgo del aumento de la gravedad en todos los grupos atendidos en los servicios de baja complejidad, tratamiento de los casos de bronquiolitis adquirida en la comunidad y también de neumonía, y los criterios de una remisión a un servicio de mayor complejidad y los medios que esta requiere para que sea adecuado. ¿Qué metodología utilizó el grupo desarrollador de la guía? Ellos partieron de las preguntas PRECOT, incluyendo la población, la exposición, la comparación, un desenlace en un tiempo. Se realizó un tamizaje con una previa búsqueda sistemática en bases de datos, incluyendo revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohorte, casos y controles y pruebas diagnósticas, a los cuales se les aplicó inicialmente, para evaluar la metodología, una valoración de guías y de investigación que se conoce como AGRI-2. Adicionalmente, para evaluar su calidad, se les aplicó la Red Escocesa de Directrices Intercolegiales, SAIN, y finalmente, para establecer la fortaleza de las recomendaciones basadas en dicha evidencia, se les aplicó la escala de Gray, que es una calificación de la evaluación de recomendaciones de desarrollo. Bueno, como les habíamos mencionado, la saturación va a depender según la altura en la que estamos realizando la atención del paciente, partiendo de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar, donde vamos a tolerar una saturación hasta 94%. Por ejemplo, tenemos en cuenta que Cartagena se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar, y asimismo, a medida que la altura va aumentando, el requerimiento o el límite va a ser menor para la saturación, llegando hasta 83% a una altura de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bogotá se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, encontrándose en el rango de 2.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar para una saturación tolerable de 88%. Bueno, comenzamos entonces con las recomendaciones que nos trae la guía. Inicialmente comienza con las definiciones tanto de neumonía como bronquiolitis y de sus casos de gravedad, basándonos en la atención integrada de las enfermedades prevalentes de la infancia, o sea, de la IEPI. Para neumonía, entonces tenemos todo niño con fiebre y tos con menos de una semana de evolución y frecuencia respiratoria mayor al límite para su edad como criterio de gravedad. Tenemos que se asocie a un tiraje o una retracción. Adicionalmente, lo que recomienda la guía, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada, es que nos tenemos que apoyar en una radiografía de tórax en todos los lugares donde esta sea de fácil acceso, y teniendo en cuenta que un fácil acceso es que tengamos el reporte en menos de 6 horas. Bueno, para la definición de bronquiolitis también tenemos que es todo paciente menor de 2 años con un primer episodio cerilante precedido de un cuadro gripal de aproximadamente 2 a 3 días, sin tiraje, sin respiración rápida, sin apneas y con una saturación adecuada para el ambiente, su edad y la altura en la que se encuentre, con una recomendación moderada y una calidad de evidencia, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada. Bueno, con respecto a los factores de riesgo para empeorar en términos de frecuencia de hospitalización, necesidad de remisión y mortalidad, sí. Entonces, en menores de 2 años con bronquiolitis y menores de 5 años con neumonía, tenemos que lo primero que se recomienda con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia baja es que se sugiere desaconsejar el tabaquismo en los familiares durante la evaluación inicial de menores de 2 años con bronquiolitis. En este caso, todas las personas que realicen o presenten tabaquismo en casa aumentan el riesgo de las complicaciones. Adicionalmente, se vio reflejado que el tabaquismo materno en mujeres embarazadas aumentan el riesgo de prematurez y de bajo peso, y finalmente se encontró que todos los pacientes que reciben lactancia materna por debajo de 4 meses aumentan el riesgo de que al padecer la bronquiolitis, esta se presente con un mayor grado de severidad.
como puntos de buena práctica, se recomienda el aislamiento del paciente durante su atención y adicionalmente advertir, recomendar que durante las épocas de altos procesos de lluvia, entonces se tienen que proteger más este tipo de población, teniendo en cuenta también que la bronquiolitis de alto riesgo se presenta en la población que les mencioné que no era el objeto de la guía, porque pues de por sí ya parten de una alteración sistémica que les puede aumentar el riesgo de deterioro rápido y que requieren un nivel de atención más complejo, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, con respecto al uso de la oximetría de pulso comparada con la clasificación clínica sin oximetría, esto con el fin de identificar la necesidad del ingreso al hospital, el ingreso a unidad de cuidados intensivos, la necesidad de requerimiento de oxígeno suplementario, el diagnóstico de empiema y la reducción de mortalidad en menores de 2 años con bronquiolitis y menores de 5 años con neumonía. Encontramos pues que en todos los lugares donde tengamos acceso a un saturador es importante realizarla con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada a todos los pacientes que atendamos con estas condiciones, y con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia baja se recomienda que todo niño o niña con el diagnóstico de bronquiolitis o neumonía en quien se encuentre una saturación de oxígeno disminuida según la altura debe ser ingresada y atendida de manera prioritaria. Como punto de buena práctica, adicionalmente a la altura, tenemos en cuenta que la cifra de saturación de oxígeno se podrá variar de acuerdo al estado de conciencia del paciente, teniendo en cuenta que un paciente entre 1 mes y 24 meses puede tener una saturación entre 84 y 98%, esto a una altura de 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar y que puede ser normal. Dejan bajo prescripción médica que las saturaciones limítrofes limítrofes, o sea, teniendo en cuenta que limítrofe es un porcentaje menor al nivel tolerado, sea ingresado. Entonces, esto se tiene que asociar a la condición en la que haya llegado el paciente y se le esté realizando la atención. Y si no es posible tomar la oximetría y el paciente muestra un compromiso importante de gravedad, se debe remitir. Con respecto al uso de la radiografía simple de tórax, o no hacerlo, y en los pacientes menores de 2 años con bronquiolitis o menores de 5 años de edad con neumonía, y asimismo definir su tratamiento consecuente, entonces tenemos que, como recomendación fuerte y calidad de evidencia moderada, desde que se tenga un acceso fácil a una radiografía de tórax, se recomienda su realización en todos los pacientes que tengan neumonía y neumonía grave, primero para definir el uso del antibiótico empírico y segundo como control evolutivo a las 72 horas si hay persistencia de fiebre y respiración rápida, teniendo en cuenta que en los lugares donde no se tenga la posibilidad de realización de la radiografía de tórax, esta no tiene que diferir el inicio del manejo, en este caso el manejo antibiótico. Bueno, con respecto a los laboratorios, incluyendo el hemograma, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular comparado a realizarlo o no durante la atención de los pacientes con bronquiolitis menores de 2 años o con neumonía menores de 5 años, no se recomienda el uso rutinario del hemograma, la PCR y la BCG, teniendo en cuenta que esto tiene una recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada, y que lo que sí hacen o encontraron estudios en los que sí se realizaban era cuando mostraban un deterioro a pesar del manejo que se encontraban recibiendo, y adicionalmente pues no era como tan importante, o sea, en cuanto a la definición de un estado crítico o de la diferencia del compromiso ya sea de etiología viral o bacteriana. Bueno, con respecto a el criterio para definir la remisión y la necesidad de un servicio de mayor complejidad comparado a no realizarlos, entonces vamos a tener en cuenta que los factores de riesgo que se utilizan van a ser los que ya les había mencionado, que es toda esta población que se encuentra dentro de la bronquiolitis de alto riesgo, los signos y síntomas que nos da la IEPI para definir una enfermedad grave, ya sea un tiraje subcostal, una respiración rápida, una apnea, y adicionalmente si tenemos el acceso a la oximetría, pues que esta no se encuentre para el estándar en la que estamos realizando la atención y la edad del paciente como un punto de buena práctica.
En menores de 5 años con bronquiolitis y neumonía, el uso del dispositivo de bajo flujo para suministro de oxígeno comparado con un dispositivo de alto flujo disminuye la gravedad en el puntaje de una clasificación y la frecuencia de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, primero lo que habla la guía es que no existe un método ideal para suministrar el oxígeno y que este va a depender de la disponibilidad, la adaptación y la concentración requerida de cada paciente. Sin embargo, se recomienda fuertemente con una calidad de evidencia baja que todo menor con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía con cualquiera de los signos de casos que definen más una saturación de oxígeno por debajo de lo estandarizado para la altitud, se debe hospitalizar y se debe remitir, o se debe remitir si en este caso no se puede dar una hospitalización. Adicionalmente, todo paciente que tenga una clasificación grave o que se encuentre en estado crítico debe recibir un tratamiento con oxígeno. Universalmente lo que han utilizado, lo que la evidencia ha mostrado es el uso de la cálula nasal eh, para pacientes hasta 24 meses de 1 litro por minuto máximo y para un lactante entre 0.25 a 0.5 litros por minuto, teniendo en cuenta pues que ahorita tenemos la posibilidad de usar las cánulas de alto flujo que nos van a, primero van a disminuir el uso de más adelante de una ventilación mecánica, van a disminuir el porcentaje de ingreso a cuidados intensivos y asimismo van a aumentar la tasa de recuperación de los pacientes y disminuir también el tiempo de estancia hospitalaria. Con respecto de la atención de los pacientes con bronquiolitis menores de 2 años y el uso de antibióticos beta-lactámicos versus el uso de no usarlos, entonces no se recomienda el uso de antibiótico, incluyendo ya sea beta-lactámico o macrolídeo para el tratamiento ambulatorio de los pacientes hospitalario, de los pacientes menores de 2 años con bronquiolitis con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada. Entonces, como recomendación tenemos que en el caso de bronquiolitis, ya sea en los pacientes hospitalizados o ambulatorios, no se recomienda el uso de antibióticos. En la atención de los pacientes menores de 5 años con neumonía, el uso de antibióticos beta-lactámicos comparado con el uso de antibiótico macrolídeo disminuye la frecuencia de hospitalización, la estancia, la necesidad de ingreso a cuidados intensivos, a efectos adversos, el diagnóstico de empiema y disminución de mortalidad. En este caso, lo que se recomienda es que si el manejo, primero, el paciente se está tolerando la vía oral, si el manejo va a ser ambulatorio, entonces el antibiótico de elección va a ser la amoxicilina en dosis de 90 miligramos kilogramo día durante 5 días. Como les había dicho, se tenga o no el resultado de una placa y si se tiene el resultado, pues que esta nos muestre una consolidación. En el contexto de los pacientes que cursan con una neumonía grave, recomiendan el uso de penicilina cristalina a dosis de 250.000 unidades kilogramo día, repartido en 6 dosis durante 7 días, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta. Como puntos de buena práctica, tenemos que en los pacientes que no han recibido al menos 2 dosis para hemófilos, entonces recomiendan utilizar ampicilina a dosis de 200 miligramos kilogramo día, repartido en 4 dosis durante 7 días. Si la clasificación es grave y hay tolerancia a la vía oral, siempre lo que la guía recomienda es administrar el antibiótico por esta vía. Y adicionalmente, si el paciente manifiesta o sus cuidadores que dieron manejo previo con amoxicilina y hay signos de peligro como por ejemplo, persistencia de fiebre o compromiso de su estado de ventilación, entonces adicionar el ácido clavulánico por 5 días. Como punto adicional, la guía en mayores de 5 años agregan el macrolídeo, en este caso la claritromicina, a dosis de 50 miligramos kilogramo día, teniendo en cuenta pues los principales factores o entidades etiológicas que se presentan a estas edades. Bueno, con respecto al uso de broncodilatadores de acción corta versus no usarlos en pacientes menores de 2 años con bronquiolitis, con una recomendación débil y una calidad de evidencia alta, no se recomienda usar broncodilatadores de acción corta ni de forma ambulatoria ni para el tratamiento hospitalario de los pacientes. Como punto de buena práctica, lo que sí recomiendan es que se tiene que primero hacer énfasis en la historia clínica, preguntar si en verdad es el primer episodio sibilante del paciente y si nosotros vemos que de pronto puede ser un paciente que cumple con las características para realizar
una prueba terapéutica con beta 2 consistente en, bueno, que no sea nebulizado, con el uso también de un espaciador a una dosis de 200 microgramos cada 10 minutos, con una revaloración a los 60 minutos. Si hay respuesta positiva, entonces se recomienda agregar esteroide al tratamiento y considerar de pronto el paciente se encuentra en un contexto de un cuadro de asma. Bueno, en menores de 2 años con bronquiolitis, el uso de la solución salina normal al 3%, al 7%, comparado a no usarlos en el tratamiento alternativo, si mejora o no la gravedad del puntaje de la clasificación, si disminuye la frecuencia de hospitalización, la estancia hospitalaria o la frecuencia de efectos adversos, que se encontró con una recomendación débil y una calidad de evidencia alta, no se recomienda el uso de la solución salina al 3% para el tratamiento de estos pacientes para disminuir el riesgo de hospitalización. Sin embargo, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta, en los pacientes hospitalizados sí se recomienda su uso. En menores de 2 años con bronquiolitis, el tratamiento con adrenalina nebulizada comparado con no usarlos o un tratamiento alternativo con respecto a mejorar la gravedad, si disminuye la frecuencia de hospitalización o la estancia hospitalaria o la presencia de efectos adversos, entonces con una recomendación débil y una calidad de evidencia alta no se recomienda el uso de adrenalina, ya sea inhalada o en combinación para el tratamiento ambulatorio o hospitalario de estos pacientes. Con respecto al uso de los esteroides versus no usarlos en el contexto del tratamiento de los pacientes menores de 2 años con bronquiolitis, con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta, no se recomienda el uso de esteroides sistémicos o inhalados, ni para el manejo hospitalario ni ambulatorio de este tipo de pacientes. Bueno, en menores de 2 años con bronquiolitis o en pacientes menores de 5 años con neumonía, el tratamiento sintomático correspondiente al uso de antihistamínicos, antitosígenos y descongestionantes o mucolíticos comparados a no usarlos, lo que encontraron las guías con una recomendación fuerte y una calidad de evidencia alta es que no se recomienda su uso en el contexto de estas dos patologías correspondiente a este tipo de población. Finalmente les traigo los flujogramas. Entonces, comenzando con el de neumonía, en el contexto del niño menor de 5 años con tos, fiebre o respiración rápida. Adicionalmente, si presenta algún criterio de gravedad, ¿no? Si lo presenta, entonces, adicionalmente considerar el inicio de oxígeno y tomar una radiografía de tórax. Si no los tiene, entonces hay que remitir a un centro de mayor complejidad. Si los tiene, administre el oxígeno y realice la radiografía de tórax. Según los hallazgos de la radiografía de tórax, si muestra empiema, entonces también hay que remitir a un centro de mayor complejidad. Si no muestra consolidación, considerar otro diagnóstico o si sí lo muestra, entonces iniciar la hospitalización y la penicilina cristalina. En el contexto del paciente que no tiene criterios de gravedad, entonces también considerar la toma de una radiografía, si es de fácil acceso o no. Si no, entonces lo que recomiendan es iniciar la amoxicilina oral con recomendaciones y un control a las 72 horas de manera ambulatoria. Si hay disponibilidad de la radiografía, pues tomarla. Si la radiografía nos muestra un empiema, hay que remitir. Si no muestra un empiema, pero sí muestra una consolidación, entonces iniciar también el tratamiento antibiótico con un control a las 72 horas. Y si no lo muestra, entonces se considera que no es un cuadro de neumonía y revalorar a las 72 horas. Cuando se revalore a las 72 horas, y siempre hacer énfasis en la presencia de signos de peligro consistentes en tiraje subcostal, cianosis o estridor, si los presenta, entonces clasificar como una neumonía grave y remitir. Si no los presenta, entonces hay que tener en cuenta si hay persistencia de fiebre o respiración rápida. Si no, entonces se completa el tratamiento. Si los presenta, realizar una radiografía de tórax, teniendo en cuenta pues que esta puede ser de control evolutivo, analizar la radiografía de tórax, si hay presencia de empiema, entonces remitir. Si hay presencia de consolidación, iniciar la amoxicilina más ácido clavulánico, y si no, pues considerar otro diagnóstico. Si no es neumonía y se realiza el control en las 72 horas, hay mejoría de los síntomas, entonces puede ser una tos o resfriado, continuar el cuidado en casa, o si no hay mejoría de los síntomas, entonces devolvernos al tratamiento específico de la neumonía. Con respecto a la bronquiolitis, entonces, los pacientes que cumplan con la definición de caso, entonces hospitalizar, iniciar el oxígeno por cánula nasal si lo requieren,
una vez hospitalizados, lo que se puede iniciar a continuación son las nebulizaciones con solución salina al 3%, no realizar el hemograma, la PCR o la BCG ni la radiografía de tórax, no iniciar antibiótico, evaluar el paciente a las 48 horas. Si hay mejoría clínica, continúe con el tratamiento y considerar un alta, y si no, remita a un centro de mayor complejidad. Les traigo a todos un Kahoot para que nos conectemos y evaluamos cómo se sintieron durante la realización de la charla. Entonces, para que por favor se conecten, ya les voy a dar el pin del juego. Es 325-0503. Bueno, vamos a esperar otro poquito y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con el Kahoot. Verdadero o falso. Dentro de la población blanco de la anterior guía de práctica clínica se incluye el grupo de alto riesgo, verdadero o falso. Bueno, entonces teniendo en cuenta este grupo no se incluyó porque inicialmente una vez identifique estos pacientes no se deben atender en un primer nivel y deben ser remitidos. Muy bien, William. En cuanto al uso de antibióticos tenemos Sue Stephanie, muy bien. Siguiente, verdadero o falso. La altitud de Bogotá es de 2.630 metros sobre el nivel del mar, con una oximetría de pulso esperada mayor de 86%. ¿Verdadero o falso? Muy bien, falso. Si bien esa es la altura, la oximetría no es 86. Muy bien, Stephanie. Se recomienda el uso de radiografía de tórax en la atención inicial de los menores de 2 años con bronquiolitis. ¿Verdadero o falso? Muy bien, no se recomienda. Muy bien, Stephanie. ¿Verdadero o falso? No se recomienda dar manejo sintomático a los menores de 5 años con neumonía.
Es verdadero. Y vamos a ver entonces el podium. Con 5.245 puntos. El tercer puesto fue para Daniel. El segundo fue por Mon. Y con 6.000. Muy bien, Stephanie, ganaste. Bueno, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, Traigo pues una frase final. Muchas cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A ellos no se les puede decir mañana, su nombre es hoy. Por la ganadora del Premio Nobel, Gabriela Mistral. Muchas gracias. Buenos días, eh, Manuel. Pues muy bien. Manuel, desde que se enteró que tenía la charla, le puso mucho interés, aceptó los cambios, prácticamente tocó eh, montar nuevamente la exposición y entendió cuál era el mensaje de la revisión, aunque hay en el manejo, hay cosas que nosotros en la práctica diaria no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, no sé de los compañeros si quieren decir algo. Hola, buenos días. No sé si me están escuchando bien, es que estoy Se comentando donde escucha un hago... Ya se escucha ahí mejor. sí, hay mejor. Listo. Cuando uno presenta estas guías, la ventaja que tiene es que es decir lo que dice la guía. El problema que tenemos con esta guía es que ya es una guía muy desactualizada. Entonces habla de dosis inadecuadas, de enfoques que a la luz de la evidencia actual están, pues, ya no los recomendamos, pero pues es lo que existe, es lo que nos van a evaluar tarde o temprano el día que llegue a ver una visita. ¿Listo? En cuanto al contenido de la charla, pues es lo que dice la guía, pero hay formas de presentar las diapositivas y me parece que las diapositivas sí estaban muy pesadas. O sea, había muchas diapositivas que tenían mucha letra, entonces uno por andar leyendo se perdía de lo que decía Manuel, o por andar poniendo lo que daba Manuel, se perdía de lo que